Gloria a Dios, bienvenidos. Vamos a recibir la palabra del Señor, palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa en la palabra de nuestro Dios. Vamos con la tercera entrega de esta serie. Las dos primeras partes las puedes encontrar en nuestro canal en YouTube y le hemos titulado Un proceso llamado Betania, ya que muchas cosas de las que hemos estado citando sucedieron precisamente allí, en aquella pequeña aldea ubicada a escasos 3 kilómetros de Jerusalén y que tiene una cantidad de principios de vida espiritual para nosotros, los que deseamos vivir de acuerdo al plan de Dios. Entonces les invito para que nos ubiquemos allí en San Lucas capítulo 10, verso 38. San Lucas capítulo 10, verso 38 dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esos últimos dos versos en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: El Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha escogido lo mejor y nadie se lo puede quitar. Estas dos mujeres aquí representan el estilo de vida de los hijos de Dios. Están los creyentes tipo Marta y los creyentes tipo María. Como encontramos aquí en estas dos mujeres, algo que quiero extraer para compartirles, que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cómo encontramos a Marta aquí en este pasaje? Afanada. Y a María, sentada. Ahí están representados los hijos de Dios. Todo creyente pertenece a uno de estos dos grupos, los afanados o los sentados. O también podríamos llamar los preocupados y los reposados. Al ir avanzando en este mensaje, cada uno de nosotros podrá sacar la conclusión de a qué grupo de creyentes tú perteneces, a cuál grupo de esos, o mejor, a cuál de estos grupos es que el Señor quiere que pertenezcamos. Ya hemos dicho que Marta no está haciendo cosas malas, eran cosas necesarias, cosas buenas, pero dejó de deleitarse en el Señor a través de todo lo que hacía, y por eso cayó en el afán y la ansiedad. No es que María no tuviera cosas que hacer y por eso está ahí sentadota. No, seguramente que ella sí tenía cosas que hacer, pero María no permitió que las muchas cosas le privaran del privilegio de estar con el Señor. Y aquí comenzamos a descubrir cosas interesantes. ¿Qué es lo que más espera el Señor de nosotros? ¿Que hagamos cosas para Él o que estemos con Él? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Ahora, se pueden hacer muchas cosas para el Señor y aún así también podemos deleitarnos en Él y no caer en el afán y la ansiedad. Eso es lo que queremos que vayamos descubriendo. Afanados o sentados, preocupados o reposados, creyentes tipo Marta o tipo María. Porque me he encontrado con muchos hijos de Dios. Escuche por favor,
que por andar afanados y preocupados por tantas cosas, entonces incluso en algunas cosas que llamamos servicio al Señor, por estar ocupados en todo eso, descuidan su salud, descuidan su hogar, descuidan sus cónyuges, descuidan sus hijos y lo que es peor, descuidan al mismo Dios supuestamente por estar haciendo cosas para Él. Pero vamos a tratar de clarificar este asunto para que vivamos de la manera que Dios quiere. Una buena inquietud, un interrogante que nos podemos plantear ahora es, ¿a qué fue que nos llamó el Señor? ¿A qué nos llamó el Señor? Me parece que tenemos que volver a lo básico del mensaje y del llamado del Señor. Escuchen lo que dice la palabra de Dios allí en Mateo 11:28 y usted saque la conclusión a qué nos llamó el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Refresque la memoria en cuanto al llamado del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿A qué nos llamó el Señor? A descansar, a estar reposados. Antes de que el Señor nos encontrara, sí andábamos a toda hora cargados, estresados, en ansiosa inquietud. Precisamente, Él nos llamó y nos ha hecho descansar. Ahora, si hemos hallado el descanso para nuestras almas, ¿por qué razón lo vamos a perder? De ninguna manera. La Biblia del lenguaje sencillo declara de la siguiente manera, Mateo 11:28. Escuche. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. El Señor es nuestro descanso. Él es nuestro sábado. Él es nuestro reposo. Por eso no guardamos un día de reposo a la semana, sino que nuestro día de reposo es Cristo. Hemos entrado en el reposo de Dios, el cual es Cristo el Señor, y ahora estamos en Cristo. Lamentablemente es una triste realidad que muchos creyentes dejaron de fumar, dejaron de tomar licor, dejaron de decir malas palabras, etc. Dejaron todas esas prácticas pecaminosas, pero no han dejado de afanarse y de estar en ansiedad. Es decir, esos creyentes están en paz con Dios, pero no disfrutan de la paz de Dios en sus vidas. Atentos a esto, por favor. Porque efectivamente sus pecados ya han sido perdonados. Pues justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creyentes ya son hijos de Dios, están en paz con Dios, pero no disfrutan de la paz de Dios en sus vidas, en sus corazones. La paz de Dios debe ser el resultado de la paz con Dios. Pero eso no sucede en algunos hijos de Dios. Sí están en paz con Dios, pero no disfrutan de la paz de Dios. ¿Por qué? Porque están como Marta, son creyentes tipo Marta, afanados, turbados a toda hora por todo, viven en constante ansiedad. Cuando no están preocupados por algo, se preocupan de no estar preocupados y piensan, oye, ¿yo por qué estoy como en mucha paz? Yo estoy como en mucha tranquilidad. A mí alguien me dijo que cuando estuviera así en mucha paz que me preocupara porque algo malo me iba a llegar. Por favor, creyentes tipo Marta,
tienen que estar ansiosos, inquietos, viven en ansiedad constante, siendo presas del temor y del miedo, de la paranoia. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo hablando de la paz de Dios. Ya tienes la paz con Dios, pero necesitas disfrutar de la paz de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 15. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Dios nos llamó a descansar, Dios nos llamó a disfrutar de su paz. Y sed agradecidos, dice. Amados míos, la paz de Dios nos debe gobernar. La paz de Dios debe penetrar todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y la paz de Dios debe dominarnos de tal manera que nada nos perturbe, que nada nos quite el ser agradecidos, aún en medio de las peores tormentas de la vida. La palabra de Dios para todos dice así: permitan que la paz de Cristo controle su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado para formar un solo cuerpo, para que haya paz. Y den gracias a Dios siempre. Gloria a Dios. Una vida controlada por la paz de Cristo no va a estar exenta de dificultades o de circunstancias difíciles, pero la paz de Dios siempre triunfa sobre las adversidades. El hombre que escribió la carta a los Colosenses, cuando escribió esto, no se encontraba en una playa con una hamaca colgada en dos altas palmeras, tomándose una piña colada. No, eso no fue así. A veces pensamos que la paz de Dios es ausencia de problemas o es ausencia de situaciones adversas. Pero la paz de Dios es un estado del espíritu y del alma en el que podemos estar reposados y confiados en Dios a pesar de las circunstancias difíciles, las pruebas y las adversidades. Cuando Pablo escribió esto, se encontraba en una cárcel, encadenado a un soldado romano, aparte de todas las circunstancias duras que atravesaba, pero ni aún con todo eso le impidió que dejara de disfrutar la paz de Dios, que la paz de Dios gobernara su vida. El salmista dice en el Salmo 46, verso 10, oh Dios, a través del salmista: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quietos ahí no es sentarse en forma de posición de flor de loto y poner los dedos así y decir paz interior, paz interior. No, eso no significa, eso déjeselo a la filosofía oriental, eso déjeselo a cualquier otra secta por ahí que aparezca, pero la iglesia del Señor, los hijos de Dios no son así. No se trata de eso. Estar quietos ahí es estar confiados en Dios, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Es decir, que tú puedes estar en medio de las situaciones más tensas y abrumadoras y aún así disfrutar de la paz de Dios. Estar quietos en el espíritu y en el alma. Estar reposados, aunque tengas que atender niños desde la mañana y hacer esto y hacer aquello, tu espíritu y tu alma puede estar gobernado por la paz de Dios. Puede que estés rodeado de los quehaceres diarios de la vida, de los ruidos, de los bullicios, y aún así en tu espíritu gozar del solaz, del silencio, de la paz que produce la presencia de Dios. Y ahí tenemos a Marta.
recibió al Señor en su casa, lo recibió en su vida, tiene la presencia del mismo Dios ahí, pero ¿cómo está ella? Afanada, turbada, estresada, en ansiosa inquietud. En otras palabras, la paz de Dios no la gobernaba a ella, sino que ella estaba siendo controlada por el afán y la ansiedad. Amados míos, ¿qué es lo que el Señor dice al respecto de esto? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, Filipenses 4:7, ojalá usted se aprenda este versículo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pregunta: ¿por cuántas cosas debemos afanarnos? Respuesta: por ninguna. ¿Los hijos de Dios se deben afanar por algo? Por nada. Por nada estéis afanosos. Eso es lo que dice Dios. Ese pasaje de Filipenses 4, 6 y 7 en la Biblia, la palabra de Dios para todos. Escuche cómo dice: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. Verán que Dios les dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios controlará todos sus pensamientos y sentimientos porque están unidos a Cristo Jesús. Amados míos, la mejor forma de convertir la preocupación en tranquilidad es orando. La mejor forma de convertir el afán en paz es orando. Por eso dice, en vez de afanarse y de estar así como Marta, entonces lleven eso a Dios en oración. Vaya en oración y por ahí derecho agradezca a Dios. En vez de correr y afanarse y desesperarse sin saber qué hacer o a quién acudir, lo primero es acudir al Señor en oración y descansar en Él. Gloria a Dios. Pero sepa cómo se dirige al Señor. Porque Marta no se dirigió al Señor de la mejor manera. Escuche cómo le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Oigan, yo noto aquí en Marta, debido al afán y a la ansiedad que tenía, como un irrespeto para hablarle al Señor. Estaba mirando este mismo pasaje en la paráfrasis de la Biblia al día y dice lo siguiente. Escuche cómo dice esta versión, me llama la atención. Dice: Marta, preocupada con la preparación del banquete, impaciente le dijo a Jesús: Señor, ¿no crees que es injusto que mi hermana esté allí sentada mientras yo me mato trabajando? Dile que venga a ayudarme. Oigan, tremendo lo que está pasando aquí con esta mujer. Y así nos sucede cuando somos creyentes tipo Marta. Pero la intención de este mensaje, con la ayuda de Dios, con su poder y su gracia, es que ya no estemos bajo ese estado. Ese es el punto cuando dejamos que el afán y la ansiedad nos dominen. Pensamos que Dios es injusto con nosotros, pensamos que ya Dios no tiene cuidado de nosotros. Por eso dice:
¿No te da cuidado, Señor? Atención, así hablan los que están afanados, turbados, estresados. Así hablan. Cuando el Señor Jesús en alguna ocasión invitó a sus discípulos a pasar al otro lado de un lago, allí del mar de Galilea, dice la Escritura que mientras iban se desató una fuerte tormenta y el Señor se durmió. Obviamente, ese sueño aparente era una prueba del Señor para sus discípulos. Y note usted la forma de hablar de aquellos afanados y turbados discípulos. Marcos 4:38. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿A quién se le parece esa forma de hablar? ¿No tienes cuidado que perecemos? Se parece a lo que dijo Marta, ¿verdad? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Es decir, que el afán y la ansiedad te bloquean la fe. El afán y la ansiedad te bloquean la confianza en el Señor. El afán, la ansiedad y todo esto te llevan a pensar que el Señor no tiene cuidado de ti, o de tu familia, o de tus cosas, o de tu situación, que el Señor se olvidó de ti. Pero lo cierto es todo lo contrario. A nosotros nos parece que Él no está pendiente de nosotros. A nosotros nos parece, por la situación en que vivimos, que en vez de dejarnos gobernar por la paz de Dios, nos dejamos gobernar por la ansiedad. Nos parece que el Señor no nos atiende, que el Señor nos ha dejado, pero es una mentira diabólica. Porque el Señor nunca nos deja, ni nunca nos desampara. Él siempre nos atiende. Él siempre nos está cuidando. Por eso hay que levantar el escudo de la fe, para no dejarnos dominar por el afán, por la ansiedad, por la preocupación, el estrés, la depresión y todas esas emociones que quieren dominarnos, que quieren dañarnos y que nos quieren llevar a pensar y llevar a creer de la manera incorrecta. Pero mis amados, es cuestión de creer que aún en la más terrible de las situaciones, Dios tiene el control. Pero es cuestión de fe en el Señor. Tened fe en Dios, dijo en alguna ocasión Jesús. Es cuestión de fe. Por eso, cuando el Señor se levantó, mire la forma en que Él habló. Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:40 dice: Y le dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Note el verso 40. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Es una interrogante que el Señor les plantea. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Se dan cuenta, mis amados, que el problema es una cuestión de fe en el Señor? El que se deja dominar por el afán y la ansiedad es porque su fe en el Señor le está fallando. El que se deja dominar por la preocupación es porque cree que Dios le ha dejado. O creemos que Dios nos cuida o creemos que Él nos dejó. Una de dos. Pero si estamos confiados y seguros que Él nos cuida, no hay afán, no hay ansiedad. Por nada estéis preocupados.
es que el afán y la ansiedad, la preocupación engendran incredulidad, duda y temor. Porque el afán y la ansiedad, la preocupación traen como resultado la incredulidad, la falta de fe. El verso 40 lo voy a leer en 3 versiones diferentes. La Biblia del lenguaje sencillo dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? La palabra de Dios para todos dice: Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Y la Biblia latinoamericana dice: después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Hermano, yo leo estas frases que le dijo el Señor y cuántas veces yo he pecado por desconfianza, por afanarme. Tú dirás: pero pastor, se afana uno por cosas sencillas, pero aquí dice: por nada estéis afanados, afanosos. Esos miedosos, cobardes y faltos de fe, y no los juzgamos porque así somos muchos de nosotros. Ahí entre esos miedosos, cobardes y faltos de fe iba el apóstol Pedro. Ahí estaba Pedro. Pero muchos años después, cuando ya él había vivido muchos años y había aprendido a confiar en el Señor aún en las peores tormentas de la vida, entonces Pedro escribió lo siguiente: escuche, ese que era miedoso, falto de fe, que estaba amedrentado, aprendió. Y tenemos que aprender. Para eso estamos en esta escuela, para aprender. Primera de Pedro 5:7. Lo leemos, lo cantamos, pero cuán difícil es hacerlo y vivirlo. Primera de Pedro 5:7. Esto lo escribió Pedro, el que en ese tiempo iba en la barca, pero ahora ya había aprendido a confiar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oiga, qué lindo, gloria a Dios. Ya había aprendido. Amados míos, debe haber un momento en nuestra vida, tiene que haber un momento, un punto de quiebre en el que decimos: no más. Me cansé de afanarme, me cansé de preocuparme, me cansé de estar preocupado por todo. Voy a confiar en el Señor, voy a echar toda mi ansiedad sobre Él. Marta lo aprendió, después lo veremos. ¿Por qué? Porque aprendió Pedro y Marta también que el Señor tiene cuidado de nosotros. Yo quiero terminar planteándole a usted estas preguntas. ¿Está usted en ansiedad por alguna situación? ¿Se está preocupando en demasía por un hijo rebelde? ¿Se está llenando de ansiedad al punto de enfermarse de los nervios por una situación que usted no puede controlar? La economía, la salud. ¿Hay alguna preocupación en usted que le lleva a estar bajo incredulidad y temor? ¿Vive usted como Marta, afanado, preocupado, ansioso por muchas cosas? La buena noticia es que Marta aprendió, Pedro aprendió y nosotros podemos aprender. El mismo maestro de ellos es el mismo nuestro. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Note esa palabra, echando. Échela de usted, tírela. Saque esa ansiedad en el nombre de Jesucristo. Todo lo que le preocupa, sáquelo, tírelo, échelo de usted. No lo albergue, no lo consienta. Eche esa ansiedad, esa preocupación. Eso que le quiere dominar al punto del temor, del miedo, del pánico, de la duda, échelo en el nombre de Jesucristo y reciba la paz de Dios. Deje que esa paz lo gobierne, deje que esa paz llene su mente y su corazón.
Deje que esa paz de Dios reine en usted. Levante sus manos, levante su voz, levante conmigo este clamor y dígale: Señor, perdóname por desconfiar. Perdóname porque muchas veces me dejo llenar de ansiedad por tantas cosas, Señor, debido a mi humana debilidad. Pero hoy vengo a ti, Señor, para que tú me llenes de tu paz. Tú eres mi reposo, tú eres mi descanso. Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, Señor. En ti confío, en ti espero, Señor. En ti, oh Dios, echo mi ansiedad. Me refugio en Cristo en esta hora. Le invito, hermano, hermana, hijos de Dios tipo Marta, abandonen ese estilo de vida y vamos a aprender a descansar en Él. Vamos a refugiarnos en Él, no importa la tormenta que tú estés sufriendo. Yo sé que muchos de ustedes están bajo una tormenta, bajo muchas cosas que los presionan, pero tú te puedes refugiar en Cristo. Aleluya. Descansa en Él. La paz de Dios no es ausencia de problemas o adversidades. La paz de Dios es un estado del espíritu y del alma que nos lleva a estar confiados aún en medio de la tormenta. Aleluya, aleluya, gloria a Dios en esta hora, adórenlo. Oh, Él me alienta y alimenta, oh, con su palabra y su amor. Vengo a reposar. Él es mi amigo fiel. Llenará mi corazón. Oh, tú eres dulce refugio. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a gente sencilla como nosotros. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en tus promesas. Descansamos en tu palabra. Descanse en Él. Usted ya tiene la paz de Dios. Disfrútela. Usted está en paz con Dios. Ahora disfrute de la paz de Dios. En el próximo mensaje hablaremos de los creyentes tipo María. Un abrazo.